Bienvenidos al segundo encuentro del curso Energía, Economía y Ambiente, Miradas Feministas desde Latinoamérica. Esta iniciativa del medio feminista, también con perspectiva feminista, latinoamericano, esto de los nervios de arrancar atrasadas. Bueno, y del Observatorio Petrolero Sur. Yo soy Leonora Jáuregui y pertenezco al Observatorio Petrolero Sur. Estamos en esta jornada, vamos a contar con la participación de dos compañeras que están ahí también, seguramente las van a poder estar viendo en las pantallitas, en las pequeñas pantallitas, que son Tibisay Mendoza, que es del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, del área de trabajo Mujeres, Cuerpos y Territorios, a quien le agradecemos mucho que esté acá, que se haya enganchado en la propuesta, y Agostina Constantino, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, de la Universidad Nacional del Sur y de CONICET, que es de acá de Argentina, y a la que también le agradecemos que se haya, bueno, la predisposición y que también esté colaborando y participando de este encuentro. Vamos a hacer esta partecita lo más corta posible porque ya estamos, como dije, ya varias veces demoradas. Así que voy a hacer una serie de recordatorios pequeños. Primero, bueno, recordarles que estos encuentros, este es el segundo de los 3 encuentros que van a terminar el jueves que viene. La idea, así como la idea es ser un poco puntual para arrancar, la idea es no extendernos mucho después del plazo, de los plazos que nosotras proponemos, que es que los encuentros sean de 1 hora y media, así que para eso vamos a intentar ir respetando cada uno de los momentos y de las dinámicas que proponemos. Bueno, también recordarles a todos que en principio para tratar de que el registro de los registros de los encuentros queden lo más prolijos posibles, pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, y en caso de que también de alguna manera se entorpezca con cuestiones de conexión o lo que sea, sus cámaras también pueden elegir apagarlas, aunque siempre preferimos que las tengan prendidas porque, bueno, aporta un poco a la sensación esa de presencialidad, de colectividad y demás. La última de los recordatorios es que a partir de ahora pueden ir dejando en el chat preguntas, comentarios o aportes, lo que quieran ahí como compartir. Y también si les surge de querer anotarse como en la lista de lo que puede llegar a ser, si quieren luego aportar abriendo sus micrófonos también, pueden también como decir, me anoto para hablar. Bueno, eso por ahora, así como el breve de recordatorios, y le voy a dar la palabra a mi compañera Analía, que está por ahí, para que me siga. Te sigo. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Analía, soy parte del Observatorio Petrolero Sur. En este momento, tal como hicimos la semana pasada, la idea es que, por un lado, podamos refrescar los objetivos del encuentro, que en particular tienen que ver con cruzar la variable matriz energética y relacionado a los hidrocarburos, y transición energética. Y queríamos hacerlo desde una perspectiva que no fuera un antes y un después, como enfocar cada uno de estos ejes como un antes y un después, sino poder cruzar estos ejes con otras variables que tienen que ver con soberanía, dependencia, digamos, el cruce de esa relación, territorio, perspectiva feminista y también protagonismo del pueblo organizado, ¿no? Como en diferentes encuentros vamos a ir viendo cómo cada una de estas cosas se van destacando. También nos parecía que podía ser útil poder hacer como un breve resumen de la jornada pasada, como compartirles un par de notas de lo que pudimos ver como ejes importantes, porque bueno, sabemos que para muchos es un tema nuevo y que además parte de lo que vimos la semana pasada tiene vinculación con lo que vamos a charlar hoy. Entonces, bueno, principalmente el jueves pasado, Ariana Ortega, de Taller Ecologista, nos compartió
en principio, nociones básicas de qué es la energía, para qué la usamos, de dónde proviene, nos compartió la composición de la matriz energética a nivel mundial, la comparación de eso con la matriz latinoamericana, y también la disparidad en los consumos. Y planteó también una cuestión destacable que tiene que ver con, bueno, con una crisis de abastecimiento energético y cómo eso también entra en juego con una preocupación por seguir sosteniendo, más allá de esa crisis de abastecimiento, niveles de consumo en constante crecimiento, y cómo eso entra también en crisis con el agotamiento de la capacidad que tienen en los ecosistemas de poder regenerarse. Ella planteaba algo que se denomina trilema de la energía, que tiene que ver con tres aspectos justamente, que uno tiene que ver con el aspecto económico, que es cómo es cada vez más caro, más cara todos los procesos de obtención de energía, también la variable accesibilidad y seguridad, que cada vez es más complejo, que cada vez es más inseguro, y en tercer lugar, la variable ambiental, que tiene que ver con que cada vez además tiene impactos mayores. Y que si bien justamente una transición energética tiene como una de las variables el tema de las fuentes, que ese tema puntualmente no es el único aspecto a tener en cuenta, y que si bien hay una disminución energética, el problema no es tanto la disminución, sino que tiene que ver con la distribución y la perspectiva, digamos, de crecimiento ilimitado, y entonces lo que tenemos que empezar a discutir justamente es eso. Por ejemplo, apareció la semana pasada eh, eh, esta palabra que se denomina actividades energívoras, y por ejemplo, un ejemplo que podemos tomar para entender el término tiene que ver, por ejemplo, con las criptomonedas, ¿no? Y la cantidad de energía que se demanda para ese tipo de actividad. De la mano de Elis Soldatelli, de la Roxa Luxemburgo, pudimos también analizar a la energía como un campo de disputa, y algo que aparecía para destacar de la exposición de Elis tenía que ver con, por ejemplo, cómo todas las consecuencias geopolíticas de la guerra rusa-Ucrania tienen impacto sobre nuestro continente, y cómo empiezan a expandirse las fronteras energéticas en nuestra región. Ella destacaba el caso de Argentina, Brasil y México, y citaba el caso de Brasil y los proyectos, por ejemplo, de Petrobras, de la empresa estatal, y las intenciones de instalar en el río Amazonas proyectos de extracción de hidrocarburos. También algo que nos parecía importante destacar tiene que ver, un poco hoy seguramente lo vamos a abordar también, esta relación norte-sur global, y cómo el norte global externaliza los daños ambientales, y cómo esos daños ambientales terminan sucediendo en nuestro continente. Entonces tanto América Latina como África volvemos a ser proveedores de bienes naturales para la transición energética del norte global. Algo también destacable tenía que ver con cómo las corporaciones y los gobiernos empiezan ya a cambiar sus argumentos, y ya no niegan los impactos del extractivismo, pero empiezan a incorporar el principio de complementariedad de fuentes, y además la capacidad de compensación de los impactos negativos, algo que seguramente veamos hoy con las compañeras en la charla, esta posibilidad o no de compensación. Y también cómo estos megaproyectos que se instalan muchas veces en comunidades dispersas o alejadas, lo que termina sucediendo es que esas comunidades son las que sufren los impactos, pero a su vez las que mayores problemas de accesibilidad energética tienen, y cómo se da un proceso de invisibilización donde esa energía que se extrae de lugares alejados, invisibilizados, llega a los centros urbanos, y los grandes centros urbanos nos mantenemos sin conocimiento alguno de todo el proceso que hace que la energía llegue a nuestros hogares. Entonces, parte de todo esto que vimos la semana pasada nos parecía importante traerlo, porque también en la ficha de inscripciones veíamos que hay compañeras anotadas y compañeros anotados de Venezuela, de México, de Colombia, de Brasil, y de varios lugares donde
bueno, también de Bolivia, de Ecuador, donde la matriz energética tiene una presencia importante de hidrocarburos, y también vimos que hay varias personas que forman parte de este curso hoy, y eso también se lo queríamos compartir a Agostina y a Tibisay, que van a estar hoy como expositoras, que dentro de nuestro país son principalmente de la zona Nor-Patagonia, donde está el proyecto Vaca Muerta, o son de la zona de la costa, donde quieren instalarse los proyectos de offshore en aguas ultraprofundas, o son de lugares donde se quiere ejercer minería, por ejemplo, para la transición. Y también hay presencia de organizaciones territoriales donde hay compañeros que viven y militan en barrios populares que justamente sufren la escasez de recursos, o recursos que llegan de una forma muy precaria y peligrosa, que pone en peligro la vida y la salud de las personas que viven en esos territorios. Entonces, parte justamente de la tarea que nos convoca hoy tiene que ver con esta intro que traté de compartirles, es poder analizar la encrucijada ambiente-desarrollo, y poder justamente adentrarnos en el análisis de cómo eso se fue constituyendo a lo largo de la historia y qué impactos tiene en nuestros territorios. Así que bueno, dejo de hablar como un loro y le doy paso a las compañeras. Gracias. Bueno, la idea ahora es que efectivamente empiecen a participar las compañeras. Para eso le voy a pedir a Tibisay, que imagino que estás por ahí. Sí, Perfecto. Bueno, les vuelvo a comentar, ella es Tibisay Mendoza, es del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, del área Mujeres, Cuerpos y Territorios, y bueno, y a partir de ahora ya toda la cámara es tuya. ok, bueno, voy a compartirles una presentación. Me avisan si lo ven. Bueno, antes que todo, agradecida por todos los participantes que están allí. Bienvenidos, saludos del Caribe. Y bueno, esta presentación, me disculpan si en algún momento me brinco transiciones en etapas. La construí bajo un timeline, o sea, una línea de tiempo horizontal. Todos sabemos que la historia es cíclica, y bueno, y que tiene sus adelantos, sus atrasos, y por lo general se parecen, ¿no? Entonces, bueno, esta línea del tiempo que construí tiene que ver mucho con eso. Vamos a empezar desde la colonia, espero que no me tome mucho tiempo todo el tema, tratar de darles como un punto global sobre el impacto ambiental, pero basado desde la historia, porque para nosotros o nosotres, Venezuela siempre ha sido un país extractivista. ¿Okay? Venezuela se ha identificado o siempre se ha caracterizado por ser un país extractivista. Nosotros siempre desde nuestros análisis lo vemos así, y está basado en ello, en impacto ambiental, y estas evaluaciones que se hicieron, se hizo a través de lo que ahora es hacia atrás, ¿ok? Entonces puedes ver impacto ambiental medio, bajo, grave, ¿ok? Pero viéndolo desde nuestro presente al pasado, ¿ok? A pesar de que comience en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, por aquí voy a mostrarles un poquito. Déjenme minimizar aquí. Ajá. Vamos a tocar 4 puntos claves de la historia venezolana, como es la colonia, el siglo XIX, el XX y el XXI, ¿ok? Lo vamos a ver desde 3 ópticas: y la historia, la ecopolítica y los feminismos. Digo los feminismos porque van a darse cuenta que en mi discurso van a encontrar un discurso bastante ecopolítico, con visión sobre el feminismo y el ambiente, pero también vamos a hablar del feminismo popular y otros discursos, ¿no? Que me engloban un feminismo, una diversidad de feminismos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la colonia y la acumulación por desposesión. Si sabrán, en Venezuela es el centro, el trópico, es la entrada, le dicen la puerta de Sudamérica, le llaman así,
Y en la época colonial, antes que llegara, o sea, duró bastante tiempo que Cristóbal Colón entrara a estas zonas para saber, había pueblos en resistencia, los caribes daban mucha resistencia al territorio, ¿no? Entonces, los antecedentes de Venezuela la podemos encontrar en una pequeña costa o isla, perdón, una pequeña isla llamada Nueva Cádiz, que fundaron los españoles, ¿no? Esta ciudad en desaparición tiene unos grandes hallazgos, ya que el flujo o la exportación y la explotación era de perlas y minería, ¿no? Entonces, Nueva Cádiz, que es como lo que ven aquí abajo en las ilustraciones, fue una especie estacionaria, una ciudad estacionaria de la colonia española, y que se abastecía de la explotación de perlas, ¿no? Podemos decir que Nueva Cali es la primera colonia o ciudad colonial de Sudamérica. Ella está basada, me voy a atribuir este término, se llama los flujos ilegales de los cuerpos, porque se basaba en la explotación de la economía y la sexualidad. O sea, los indios, los que fueron en este momento esclavizados, fueron forzados a retirarse horas y horas del Mar Caribe para poder sacar las perlas. Ellos se asentaron allí en Nueva Cádiz y usaron por mucho tiempo hasta tal punto de que acabaron con la extracción de perlas, y coloco en esta parte de que hubo explotación sexual de las mujeres, porque hay un artículo que después se los paso por el chat, donde dice casas de mujeres que se fundan allí, y es porque estos hombres que llegaban, en esa época no existía mujeres españolas que se acomodaran en esas ciudades o esas ciudadelas, y entonces utilizaban a las mujeres indígenas para ello, ¿no? Para la explotación sexual. Entonces ahí vemos una relación de explotación del territorio como la explotación de los cuerpos, ¿no? Después les paso el artículo o en el chat. Eso fue como yo le digo sociedad extractivista, los inicios de la sociedad extractivista, y esa sociedad extractivista pasó después a ser fundada bajo muchas guerras entre indios y piratas y españoles, y la corona inglesa, de Inglaterra también, estuvo allí, donde pues, funda la vela de Coro, y allí se produce toda una exportación de cacao, café, perlas, caña de azúcar, y eso generó todo lo que es un movimiento territorial. En consideración a eso, para mí me parece que es un impacto alto, y después de esos antecedentes llegamos a todo lo que se conoce como, bueno, la corona española. En ese periodo, en la ciudad de Coro, alquila a los alemanes a Venezuela. O sea, fuimos alquilados, y en ese contrato de los Welser, esta compañía se adueña un gran porcentaje de todo lo que es parte de lo que ya había sido conquistado de la colonia, y eso fue un contrato económico, ¿ok? Entonces, entre la corona española con los alemanes, van a escuchar mucho por allí, o si lo han escuchado ya, de la colonia alemana, que Venezuela existía en colonia alemana. Históricamente hay como esas diferencias o puntos de encuentro de si era colonia alemana y colonia española. Para mí no lo era, sino eso era un contrato, porque los Welser de alguna manera se apropiaban, o sea, manejaban a los indígenas, a los esclavos, y ellos daban un porcentaje a la corona española, ¿no? Sabemos que en ese periodo la corona española tenía grandes deudas, y aquí les dejo el mapa, cómo se vería en este punto que ven aquí. Yo no sé si el cursor se ve, pero donde dice Margarita, es muy pequeño, está Cubagua, y ellos tenían que tener ese islote
marcado para poder hacer travesía que llegara hasta España y salir con las perlas a España, digamos así, en final. Después en este pequeño islote que ven por aquí, en la Vela de Coro, es donde ellos se fundan. Eso fue como nuestros inicios, ¿no? Extracción de perlas, explotación de cuerpos, muchas guerras. Nosotros, Venezuela se ha identificado por tumultuosas guerras, muchas guerras constantes por el territorio, y actualmente eso sigue así. Ya después pasamos al siglo XVIII, del siglo XIX, y ya constituido Venezuela como provincia. Recordemos que nosotros pertenecíamos al Virreinato de Colombia, nosotros siempre fuimos considerados provincianos, o sea, la provincia aquella que está allá en la esquina, nos creaba como ese conflicto político territorial de dividido en varias fracciones, ¿no? La provincia de Guayana, la provincia de Maracaibo, la provincia de Venezuela, la provincia de Margarita, ¿no? Esas provincias tenían capitanías y bueno, no me voy a detener tanto en esto porque yo me imagino que en toda Sudamérica fue así. En Argentina desconozco mucho de la historia de Argentina, me disculpen, pero sí me parece interesante saber qué pasó por allí. Pero la que importaba, digamos así, la provincia más importante en ese periodo era la compañía guipuzcoana, que se instaló en La Guaira. Y bueno, esta compañía tenía un modelo agroexportador, no se diferencia mucho de toda la historia latinoamericana, era una sociedad esclavista, clasista, racista y completamente estructurada. Lo que vamos a ver es que esto generó también, no hubo las masacres que hubieron en comparación a lo que hoy es Colombia, Bolivia, digamos, no fue tan grave por ser una provincia. Sin embargo, los movimientos migratorios internos fueron grandísimos, o sea, es decir, los encomendadores y toda esta estructura social generó impactos migratorios, que todavía sigue así, aunque no lo creamos, sigue así. Ese aspecto creo que ha sido muy marcado en la violencia dentro de los territorios y generó lo que es la distribución de encomiendas y de indios y generación de pueblos a base de economías agroexportadoras. Es decir, nosotros nos destacamos por sembrar cacao y café. En esa época fue muy avanzada para nosotros. Después llegó la Gran Colombia, el periodo independentista, donde los criollos, blancos criollos, estamos hablando de una estructura social bastante patriarcal, el blanco español, el blanco criollo, eran los hombres ilustrados, hombres con grandes cantidades de dinero, familias de grandes cantidades de dinero, y esta gente, estas castas, digámoslo así, tenían rivalidades entre ellos por el tema económico, por los territorios nuevamente. Esto generó para nosotros lo que es los tumultos de la independencia, bueno, la Gran Colombia, después que hubo la independencia con la batalla de Carabobo, se crea la Gran Colombia, y esta sociedad sigue manteniéndose esclavista. Sin embargo, ya se había, la provincia de Guayana era explotaba ya oro. Su impacto ambiental era reducido. ¿Por qué? ¿Por qué era reducido? Porque, bueno, las vías eran muy difíciles. ¿Ok? Eso va cambiando en la medida en que va creciendo este sistema económico. Aquí les muestro un mapa, disculpen que se haya pixelado. Aquí vemos cómo fue dividida Venezuela, en la provincia de Trinidad, Margarita, Cumaná, provincia de Venezuela, Maracaibo y Guayana, ¿ok? Guayana era en este momento, o sea, todo lo que es la zona de costa era una zona económica basada en la esclavitud y el trabajo de cacao, la siembra de cacao y café, y Guayana, explotadora de oro, ¿no? No había mucho, digamos, que pudiéramos observar allí. Aquí tiene una imagen, una foto de la compañía guipuzcoana que quedaba en La Guaira,
Y bueno, también tenemos que hablar mucho de que aquí hubo mucho movimiento. Recuerden que nosotros tenemos al frente a Cuba y todas las islas, y estas islas fueron cárceles de negros o negroides, o espacios de cárceles de negros también se les llamaban, y nosotros formamos parte de ese sistema de esclavitud, aquí basado en movían negros y negras por las islas, y en Venezuela formaba parte de ese sistema esclavista, los españoles, no nosotros, los españoles. Después que llegue la independencia, esta parte de las mujeres eran, digamos, seguía siendo una estructura de poder, las mujeres machistas, patriarcal, como todo, sumisa. Sin embargo, sí había mujeres, y en esto sí quiero darle un poquito de aclaratorio, porque sí existieron mujeres que apoyaron, hicieron revueltas en la independencia, y no me gustaría dejar por fuera de estas mujeres, porque formaron parte, a pesar de que eran mujeres que estaban al frente de los cuidados, no formaban parte de las grandes revoluciones, como pasó en Perú. Ellas trabajaban desde los cuidados, eran enfermeras, también eran mensajeras, pero sí formaron parte de la independencia. Después llegamos al siglo XIX, después de nuestra independencia, se crea lo que nosotros llamamos el caudillismo y las guerras federales, que forman parte de un grave problema territorial que nos ha dado muchos dolores de cabeza, y creo que desde aquí parte nuestro sistema, nuestro problema sociopolítico, y es que Venezuela terminó siendo, se dividieron, o sea, a pesar de que Venezuela era un país ya completo, sin divisiones de provincias, los caudillos generaban esos movimientos de territorios, y recordemos que en ese momento de nuestra independencia no se ampara, o sea, no se hace abolición de la esclavitud, fue después que se hace la abolición de la esclavitud. Creo que aproximadamente 20 años después es que se hace la abolición de la esclavitud, y eso se debe a que Venezuela en estas revueltas quedaron muy pobres. Y ahí es cuando yo digo que Venezuela tiene una marcada autoridad masculina a través de los militares. Los militares forman parte muy, muy importante en la sociedad venezolana, porque desde la época de las guerras federales hasta ahora han mantenido el poder. Entonces, estos caudillos generaron controles de proporciones de tierra, nuevamente hicieron movimientos migratorios, daban pagos a la gente campesina, indígena, los esclavos que se escapaban, para decir, bueno, nosotros te vamos a dar libertad. Y entonces creaban revueltas, guerrillas sobre guerrillas, y entendiéndolo como revueltas, ¿no? Porque podemos hablar del término guerrillas, pero eso generó todo un movimiento de conflicto territorial. Al finales de los 19 había una recesión económica bastante grave. Sin embargo, algunos historiadores dicen que hay avances en la cultura, la tecnología y el urbanismo, ya a mitad del siglo 19 se creó la moneda, Venezuela ya se establecía como la ganadería, el café. Recuerden que Venezuela siguió siempre siendo una provincia. En este periodo, a mitad del siglo XIX, fue cuando comienza la introducción del ferrocarril. Al entrar el ferrocarril a Venezuela por los compañeros, los alemanes que siempre han estado aquí, se crearon políticas migratorias para generar zonas agrícolas, y se invitó a gente de Alemania, Francia, España, Italia, para generar esto. Este impacto fue tan grande que primero la explotación por ferrocarril se daba por el carbón y el hierro. Entonces se consolida la extracción del carbón, y podemos hablar de los inicios del llamado desarrollo industrial del país a través del ferrocarril. Nosotros hablamos, la historia habla de que el desarrollo comienza con los ferrocarriles en Venezuela y la extracción de carbón y hierro.
¿Esto con qué sentido? Esto era a manos de las compañías alemanas, y el sentido era seguir extrayendo cacao. Recuerden que todavía seguimos extrayendo cacao, pero el carbón lo exportábamos, ¿no? Esto creó grandes impactos ambientales, o bueno, digamos lo medio comparado al actual, y todo lo que hoy vemos, o lo que ahorita la mitad del siglo XIX se ve. Aquí les tengo unas imágenes un poquito pixeladas, pero aquí vemos las primeras minas en Venezuela de carbón. ¿Tibisay? Ajá, me queda muy poco. Sí, Dios queda mío. muy poco. Bueno, aquí Pero tienen acordate, unos espera, mapas. Ay, qué acordate que después horrible. vamos a tener otras instancias, así que por ahí si hay algo que Ok. te quedó afuera o querés profundizar, lo podés Ah, desarrollar en el chévere. otro ratito. Ok, está bien. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar la imagen de la línea de ferrocarril. Y bueno, el contexto social, sociopolítico a mitad del siglo XX tenía que ver con la clase clasista y elitesca. Aquí, de hecho, las mujeres seguían siendo subordinadas y había un gran analfabetismo. Esto generaba en las mujeres seguían siendo sirvientas, y las mujeres que podían leer o que eran de clase alta, eh, estaban refinadas a unos comportamientos y a unas formas de ser de las mujeres, ¿no? ¿Cuánto me queda? 10 segundos. Ajá, entonces, bueno, voy a dejarlo hasta aquí, porque todavía seguimos y empezamos. Este sería nuestro antecedente, ya a finales del siglo XIX, donde empieza la explotación de petróleo. Se habla del Barroso, pero el Barroso no es nuestros antecedentes. El Barroso es lo que marca el hito de la Venezuela petrolera, la Venezuela provinciana a la Venezuela en comparación a los virreinatos, en comparación a... Nosotros siempre hemos sido un país que se ha visto en comparación a algo, o sea, forma parte de nuestra cultura, y eso es una de las cosas que siempre trato de refutar, porque forma parte de esa conciencia, de esa cultura, y en 1978 es nuestra primera compañía de petróleo. Aquí está, apareces en Táchira. No en las costas o en Guayana, sino que aparece en Táchira, ¿no? Y es el descubrimiento del petróleo en crudo, y comienza en Venezuela a producir el queroseno y la gasolina. Ya después hablaremos del siglo XX y del siglo XXI, que es bastante fuerte, que es el modelo de desarrollo depredador con carácter extractivista y rentista. Antes de cerrar aquí, quería decirle que Venezuela siempre ha marcado, desde la colonia hasta el siglo XX, movimientos migratorios que le ha generado muchos problemas. Movimientos migratorios internos. Ahora vamos a ver el movimiento migratorio externo, que es el primero en nuestra historia, como un hito, ¿no? Pero estos movimientos migratorios han generado disputas territoriales, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo por ahí y después les sigo contando el cuento sobre la era petrolera y el impacto ambiental, que ya sí es una situación que es importante detallar en forma a la grave situación energética de lo que hayan hablado. Entonces le doy la palabra a mi compañera. Y bueno, cierro aquí. Bueno, muchas gracias, Tibisay. Para quienes se fueron enganchando a medida que que ya habíamos arrancado, les recuerdo que estaba hablando Tibisay Mendoza del área de trabajo mujeres, cuerpos y territorios del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, y que ahora vamos a contar con la participación de Agostina Constantino del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, de la Universidad Nacional del Sur, y CONICET, que anda por ahí. Sí, gracias. Acá Gracias. estoy. A ver si... Chau. Bueno, muchas gracias también. Ay, ¿qué hice? A ver. Que no empiece a correr mi tiempo todavía, ¿eh?
Estoy No, con no un te preocupes. problema. Estoy con un problema. Ahí está. Bueno, muchas gracias por, por la invitación a participar de este taller. Siempre es un placer colaborar con OBSUR. Veo mucha gente conocida, así que bueno, espero no decir ninguna burrada. Nos habían propuesto, muy interesante aparte la presentación anterior, me quedé con ganas de, de saber cómo continúa, así que Tibisay, después seguro que vamos a estar todos atentos a ver cómo termina lo que estás contando. Nos habían propuesto pensar la tensión, si se quiere, o la dualidad ambiente-desarrollo. Lo que voy a presentar yo es sobre Argentina, aunque algunas cosas supongo que pueden pensarse para otros países sudamericanos también en la actualidad. Lo que voy digamos, a proponer discutir tiene que ver con caracterizar el modelo de desarrollo actual, que puede ser nombrado o denominado como neodesarrollista, entender un poco la lógica de ese modelo de desarrollo para entender el lugar que ocupa el ambiente, digamos, el medio ambiente dentro de ese modelo de desarrollo, no como no como, digamos, los problemas ambientales, no como consecuencias no deseadas eh, eh, del modelo de desarrollo, sino como parte estructurante, digamos, como una característica estructural del modelo de desarrollo, ¿no? En este sentido, el neodesarrollismo, que ahora voy a pasar a profundizar un poquito mejor, solo quiero dar como un pantallazo general, digamos, del argumento general de lo que quiero decir. Se caracteriza, digamos, en general la economía argentina, sobre todo de los 70 para acá, se caracteriza por tener un problema particular, que es el problema de la restricción externa, es decir, la necesidad constante de contar con divisas para poder financiar todos los canales de salidas de divisas que existen en Argentina, que no tienen que ver solo con el canal comercial, como ocurría, digamos, en la etapa previa a los 70, es decir, las divisas necesarias para la importación de bienes finales y bienes intermedios para la producción local, sino que a ese canal se le suma, sobre todo a partir de finales de los 70, la salida por el canal financiero, ¿no? La salida por la entrada y salida de capitales y por los pagos de la deuda externa, digamos, que pasa a tener un protagonismo, digamos, muy importante, digamos, como parte también de una característica estructural de la economía argentina de los 70 para acá. Esa restricción externa obliga constantemente al modelo de desarrollo a este mandato exportador, es decir, la necesidad constante de estar generando divisas para poder abastecer esas salidas de divisas por esos distintos canales, que la solución rápida y la solución de corto plazo para cumplir con ese mandato exportador en nuestro país suele ser la de apelar a las actividades o a las actividades económicas que tienen ventajas comparativas, que en este caso son típicamente las actividades extractivas y las actividades, la exportación de recursos naturales y materias primas, que implican en muchos casos la extracción digamos, la extracción de esos recursos naturales, implican en muchos casos características de neoextractivismo, y eso es lo que completa, digamos, el ciclo, digamos, de neodesarrollismo, neoextractivismo, y un poco lo que quiero plantear acá es que
en este modelo no hay una tensión, digamos, con el ambiente, sino que este tipo de uso del medio ambiente para el modelo de desarrollo forma parte del modelo de desarrollo. No sé si vieron ayer o hace un par de días, creo que se filtró el documento de YPF, digamos, dando instrucciones, digamos, sobre cómo reaccionar frente a los argumentos de organizaciones ambientalistas, ¿no? Frente al fracking y frente a la actividad petrolera en general. Bueno, ¿qué es el neodesarrollismo? El neodesarrollismo puede ser, digamos, caracterizado como el programa político, el programa económico de una fracción del capital, del gran capital, que es la fracción de la industria, ¿no? Dentro del bloque en el poder, digamos, la burguesía industrial, que fue una fracción fuertemente perjudicada, digamos, en los 90s y que logra, digamos, imponer su modelo de desarrollo a partir de la década del 2000. La lógica del modelo, digamos, para decirlo esquemáticamente, es la siguiente, digamos, ¿por qué el modelo de desarrollo favorece a la industria? Sintéticamente, porque genera empleos, ¿no? Entonces hay que favorecerla en la medida de que es un sector que genera empleos. Ahora, el funcionamiento de la industria en Argentina tiene 3 grandes problemas. Estos 3 problemas tienen que ver con el requerimiento constante de divisas para importar los insumos, ¿no? En este sentido, la importación de esos insumos, como decía antes, requiere de divisas para poder pagarlos, por lo tanto, hay que favorecer también a las actividades exportadoras, que sobre todo son las actividades primarias y extractivistas. Por eso tampoco en el modelo neodesarrollista hay una tensión entre el agro y la industria. Sino que se complementan, digamos, el sector de la burguesía industrial más concentrada se complementa con el sector agroexportador, necesita, digamos, del desarrollo del sector agroexportador para obtener las divisas para pagar los bienes importados. En segundo lugar, requiere salarios bajos, digamos, al no ser una industria, un sector competitivo, digamos, a nivel internacional, requiere de salarios bajos para poder competir, digamos. Y desde la crisis del 2001, los salarios, digamos, tardan algunos años en recomponerse, y a partir de mediados de la década del 2000, lo que caracteriza, digamos, a los salarios en Argentina es una fuerte heterogeneidad estructural. Es decir, hay sectores que cuentan con salarios muy altos y sectores que cuentan con salarios por debajo de la línea de pobreza, ¿en función de qué? En función de los niveles de productividad de esos sectores, pero en función también de la capacidad de presión que tengan y la capacidad de negociación salarial que tengan cada uno de esos sectores, que también está un poco en función de los niveles de productividad. Y en tercer lugar, el tercer requerimiento de la industria en Argentina es la necesidad de bajos costos, más allá del salario, ¿no? Siguiendo, digamos, esta necesidad es que se justifica la política, digamos, de subsidios a las tarifas de servicios públicos, ¿no? Que ha tenido mucha discusión en el último tiempo porque parece estar desarmándose, digamos, o queriéndose desarmar ese esquema de subsidios a las tarifas de servicios públicos para las grandes empresas. Entonces, digamos, esa es la lógica, ¿no? Quiero plantear que no hay una dicotomía entre el sector extractivo y la industria en el de neodesarrollismo, sino que se complementan. La lógica es que genera empleos, y los empleos que no genera, es decir, aquellos trabajadores que no pueden insertarse en este modelo, digamos, se crea, digamos, una política de cobertura universal en términos de políticas sociales que también son financiadas por las retenciones, digamos, o los impuestos generados o los impuestos pagados por las industrias extractivas, ¿no?
Esa es como la lógica que quería presentar respecto al modelo. Bueno, esto es un gráfico de evolución de los salarios, no importa. ¿Por qué, digamos, Tibisay digamos, hizo una presentación muy interesante en términos históricos? Acá hay una cuestión también de historia, si se quiere, del pensamiento económico, de por qué esto de neodesarrollismo, por qué se le llama neodesarrollismo a la etapa actual, que comparte con el desarrollismo original. Como ustedes recordarán, el desarrollismo, digamos, original, el de Cardoso y Faleto, de los 60s y demás, lo que discutía, digamos, estaba inserto en la discusión sobre cómo los países latinoamericanos pueden salir del subdesarrollo, ¿no? En este sentido había distintas propuestas. El estructuralismo decía industrialización, la teoría de la dependencia decía cortar con los lazos de dependencia más allá de los lazos comerciales que mantienen los países latinoamericanos con los países centrales, y el neodesarrollismo planteaba una posición un poco más pesimista respecto a la propuesta, digamos, o a la solución para salir del subdesarrollo. Los desarrollistas decían, bueno, la industrialización no nos va a sacar del subdesarrollo, decían ellos, pero incluso aunque no nos saquen del subdesarrollo, la industrialización vale la pena para nuestros países porque justamente genera empleo y todos estos argumentos que usan los neodesarrollistas en la actualidad. ¿Qué tiene de neo dentro de ese contexto? Bueno, es que es el desarrollismo en el contexto de la globalización y post-reformas estructurales que el neodesarrollismo no cuestiona. Digamos, es el desarrollismo y, digamos, en un nuevo contexto internacional de globalización, digamos, de desintegración vertical de las cadenas de valor y de aplicación de reformas estructurales y de pasado, digamos, el neoliberalismo en todos nuestros países, al cual, digamos, los neodesarrollistas no discuten. Entonces, es un modelo de desarrollo en donde se profundiza la especialización del país en ventajas comparativas y se aceptan las reformas estructurales. En este sentido, digamos, una característica, digamos, la característica territorializada que adopta el neodesarrollismo es el neoextractivismo, ¿no? Como ustedes bien saben, no voy a ahondar en esto porque todos ustedes lo saben, no, digamos, el neoextractivismo no es un modelo de desarrollo en sí mismo, sino que es la forma que adquieren localmente algunas actividades, y el neoextractivismo es una forma particular de extraer los recursos naturales destinados, como dice Gudinas, a la exportación necesariamente, ¿no? Para hablar de neoextractivismo, él lo define de esta forma. Bueno, respecto al extractivismo, el neoextractivismo, la característica que tiene es la fuerte presencia de los estados, ¿no? Tanto en la producción como en la regulación y demás. Ya me extendí, ya lo sé que me extendí 2 minutos, pero me voy a tomar 2 minutos más para reafirmar la lógica del neoextractivismo dentro del neodesarrollismo, que es que se justifica el neoextractivismo dentro del neodesarrollismo en tanto fuente de recaudación. Acuérdense, necesitábamos la recaudación de impuestos para financiar las políticas sociales, pero también para financiar los subsidios a las tarifas de servicios públicos para bajarle los costos a la industria. En tanto fuente de obtención de divisas, que requiere, digamos, el modelo para financiar las importaciones, pero para financiar también la fuga de capitales vía el resto de las vías. Y en tanto, efectivamente, es un sector con salarios altos, ¿no? Lo que podemos ver acá, esto es la descomposición del valor de la producción minera metalífera en Argentina, y efectivamente, digamos, una parte entre regalías, entre impuestos a la producción y entre impuestos a las ganancias, hay recaudación de impuestos a partir de esta actividad. Efectivamente es un sector que genera divisas en términos netos, ¿no? Esto es ingresos y egresos, o sea, las transacciones con el exterior,
como porcentaje del valor de la producción del sector minero metalífero, y efectivamente, digamos, los ingresos de divisas son mucho mayores a los egresos. Otra forma de mirarlo es el resultado del balance cambiario de la minería, que es superavitario en relación al resto de los sectores de la economía, es decir, efectivamente es un sector que provee divisas a la economía. Y otra forma distinta de verlo tiene que ver, de nuevo, con las transacciones, digamos, con el exterior. El 80% del valor bruto de producción del sector minero queda, digamos, queda en el país, que no quiere decir que quede en el territorio en donde se extraen, digamos, en donde se extraen estos valores. Es un sector altamente productivo, digamos, la productividad del trabajo en este sector es muy alta, tanto en petróleo como en minería, y efectivamente se pagan salarios altos. Esto es de un informe del Ministerio de Producción donde se hace esta aclaración, ¿no? Los puestos de trabajo directos declarados por las grandes firmas mineras que están en la ENGE, la ENGE es la Encuesta Nacional de Grandes Empresas, fueron, bueno, no importa, 7.900, pero lo que señala este informe, que es un informe bastante benévolo con el sector, es que el promedio de puestos de trabajo por empresas dentro del sector metalífero es menor al promedio de puestos de trabajo del total de las grandes empresas en Argentina, ¿no? Y si lo miramos en términos territoriales o regionales, efectivamente, digamos, el sector petrolero, el sector minero, tiene salarios muy altos comparado con otros sectores en cada una de las regiones en donde se desenvuelve. Esto es el caso de Jujuy, ¿no? Los salarios petroleros en relación a los salarios de la industria y del agro y la pesca, bueno, pesca no creo que haya en Jujuy, pero del agro, digamos, en Jujuy, Santa Cruz, lo mismo. El sector petrolero se dispara, digamos, el salario en el sector petrolero en relación al resto de los sectores. Ahora, el pero, digamos, ¿cuál es el pero de todo esto? Estos eran los argumentos a favor, ¿no?, del neodesarrollismo para justificar la defensa, digamos, de las actividades extractivas. Está bien, genera salarios altos, le podemos cobrar impuestos, son productivos en términos internacionales y demás. Ahora, son actividades que no generan encadenamientos, es decir, no generan nuevas actividades alrededor de procesamiento de esos valores extraídos por estas actividades. Los puestos de trabajo efectivamente tienen salarios altos, pero la cantidad de generación de empleos que genera es muy baja en relación al resto de las economías. Esto también viene de algunos informes del Ministerio de Producción. Ustedes pueden ver ahí, esto es el multiplicador, ¿no? La idea de multiplicador es qué tantas otras actividades para adelante o para atrás se generan con la instalación de una nueva actividad en un determinado lugar, y vemos que minería, por ejemplo, está muy abajo en términos de los encadenamientos que genera. Esto que pongo acá yo de la enfermedad holandesa y de la expulsión de población no empleada en el sector y desaparición de actividades, tiene que ver justamente con los efectos que generan esos salarios tan altos en estos territorios, que hace que ninguna otra actividad sea rentable, pero que al mismo tiempo, para los propios trabajadores del sector, la calidad de vida en esos lugares no sea buena, porque no se generan bienes y servicios que hacen a la calidad de vida, qué sé yo, en términos de actividades artísticas, en términos de, estoy diciendo por decir ejemplos de cualquier cosa, de cines, teatros, actividades lúdicas y demás. No existe nada de eso porque no es rentable, porque no hay nada que compita, digamos, contra esos salarios. Entonces, incluso para los propios trabajadores y trabajadoras empleados en esos sectores, la calidad de vida en esas ciudades no es buena, que al mismo tiempo, como ustedes saben, digamos, los alquileres y todos los bienes y servicios
el precio, ¿no?, de los alquileres y todos los bienes y servicios en todos estos territorios se fija a nivel de los salarios de estos sectores, por lo tanto el resto de la población no empleada en estos sectores se ve expulsada, digamos, de estos territorios porque no puede, digamos, pagar, digamos, esos costos de vida tan elevados. Entonces son lugares que se quedan sin médicos, son lugares que se quedan sin maestras, son lugares que se quedan sin pymes, sin servicios en general, ¿no? Esto, por ejemplo, es el Producto Bruto, que es Producto Bruto Geográfico, que es como el PBI, pero medido para cada una de las provincias de Neuquén. Como ustedes pueden ver ahí, el 100% del producto producido, digamos, en Neuquén, la mitad es el sector primario y en particular, digamos, minas y canteras. Pero no hay, por ejemplo, producción agropecuaria, digamos, y un poco esto hace alusión a ese fenómeno de la enfermedad holandesa que mencionaba antes, ¿no? De cómo no hay ninguna otra actividad que resulte rentable con esos niveles, de productividad, si se quiere, tan altos que tienen estos sectores, ¿no? Acá muestro un poco cómo, bueno, no, estos datos no son míos, pero digamos, lo que quiero mostrar con estos datos es cómo la producción agropecuaria existía en Neuquén. No es que nunca existió por cuestiones de fertilidad o por cuestiones naturales del territorio, qué sé yo, sino que ha ido cayendo la producción agropecuaria en todos estos territorios como consecuencia de la instalación de estas actividades extractivas. Entonces, bueno, por mi parte me pasé, pero espero que se haya entendido un poco en términos generales lo que quería presentar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Agostina. Para quienes durante toda la jornada fueron llegando personas, así que les vamos a recordar de vuelta que estábamos escuchando a Agostina Constantino del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur de Argentina. La idea, si no, hoy nos pasamos, así que tranqui, lo que podemos, teníamos ahora la instancia de intercambio entre ustedes, Tibisay y Agostina. La idea por ahí es que si quieren agregar algo, les quedó algo para decir, quieren hacerse algún comentario o alguna pregunta entre ustedes, bueno, adelante, y si no, pasamos a la instancia de preguntas o comentarios, que para eso también voy a hacer el pequeño recordatorio de decirles que pueden ir volcando sus preguntas o aportes en el chat, y si no, también anotándose para tomar la palabra en ese momento, que es en un ratito. No, bueno, a Tibisay entiendo que le quedó afuera toda la etapa actual, pero ahí en uno de los comentarios decías que pasaba algo similar con Venezuela, si querés por ahí profundizar un poco en eso. Sí, yo creo que Agustina me hizo la introducción a esta era que les estoy diciendo, a estos siglos que son la era petrolera y ya nuestra crisis con el... me parece interesante cuando dices del neoextractivismo. Nosotros todavía manejamos aquí, hablamos de extractivismo, no hablamos de neoextractivismo, me pareció como interesante. Y bueno, esta etapa del siglo XX y del siglo XXI fue sumamente marcada porque hubo nuevamente lo que nosotros hablamos de estas migraciones y éxodos grandísimos de población rural, de una población rural a zonas petroleras. Cuando llega la era petrolera y llega toda la nacionalización del petróleo en el siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI, se genera todo este movimiento migratorio que hace que nuevamente haya disputas territoriales y nos quedamos con algo que es muy interesante, que es hablar sobre el tema de todo lo que era la ganadería, la agricultura, quedó por fuera. Entonces pasamos de ser una provincia agroexportadora a un país completamente extractivista de puro comercio de exportación de petróleo, ¿no? Y generó lo que tú también mencionaste, Agustina, que la población dejó de sembrar por mantener estos salarios, ¿no? Estos sueldos que daba la industria petrolera, ¿no? Estos sueldos que permitió a la sociedad crear
estos salarios, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan cierto es cierto? Y les voy a poner nuevamente una imagen, no me voy a extender con todo me gustaría de verdad hablar mucho sobre esto, pero creo que el tiempo no nos da, sobre el tema de esto, los éxodos barriales, o sea, los éxodos migratorios que llevó a estas grandes desigualdades sociales que todavía vivimos, y es que Venezuela, toda la población vive en el centro de la capital, el 70% de toda Venezuela está centrada en la capital, y lo otro quedó por fuera, ¿no? Entonces nosotros eso nos generó un grave problema de desigualdad social, que no lo voy a dejar de decir. En el 75 se nacionaliza la industria, sin embargo, nosotros teníamos el llamado de la Venezuela Saudita, dejar de ser provincia para llegar a ser la Venezuela Saudita, formadores de la OPEP. Teníamos disputas con Guayana, todavía las tenemos, pero seguimos en esa lucha continua con el territorio. Y aquí fueron los inicios también del ecofeminismo, donde las mujeres ya tenían, había sufragio en Venezuela, y había un movimiento ya de feministas y ecofeministas que comenzaron a tocar el tema de los impactos de ambiente y las mujeres. Ya aquí les muestro lo que es nuestro mapa geopolítico y económico de las cuencas de petróleo. Y bueno, la revolución bolivariana, que tiene una parte, digamos, sus primeros años fueron de desarrollismo. Yo ahora me quedé con el tema, si le digo neodesarrollismo, ¿no? Tengo que indagar más sobre ese tema, pero para nosotros ese cruce, esa división de ser campesinos a industriales, a una zona industrial, nos generó ese llamado el desarrollo venezolano, ¿no? El desarrollo de ello, ¿no? Y el presidente Hugo Chávez Frías lo que hizo fue generar, aportar a esa concepción, ¿no? De desarrollismo. Yo no puedo negar que Venezuela tuvo en uno de los periodos de presidente Hugo Chávez, uno de los grandes capitales de dinero, pero eso tuvo costos, porque ¿qué pasó? La polarización de la sociedad fue una de las grandes marcas y rupturas sociopolíticas. El tema de ya los últimos periodos del presidente Chávez, la deuda con China y Rusia, generó lo que ahora vemos que es el endeudamiento del territorio. Entonces ya volvimos a hacer. Por ahí hay un artículo que dice, volvimos a ser del siglo XIX, o sea, nosotros volvimos a ser provincias porque estamos otra vez separados, y bueno, forma parte de la crisis que ahora tiene Venezuela, y crisis en servicios públicos, salarios muy por debajo, hiperinflación, un dólar regularizado, pero que sabemos que aquí se maneja el dólar por debajo. No voy a denunciar básicamente por dónde entra el dólar, pero sabemos que hay las zonas territoriales, también tiene que ver con el narcotráfico, con zonas irregulares, con explotación de minería, y son temas candentes que no lo quiero dejar por fuera, pero también quisiera comentarles sobre la feminización de la pobreza y la esclavitud de las mujeres en Amo. Amo significa el arco minero del Orinoco, la trata de mujeres de infantes. Entonces volvimos como a la colonia, ¿se dieron cuenta? Por eso fue que hablé sobre la colonia, de que esto fue como un ciclo, y volvimos nuevamente a estos impactos, ¿no? Los sueldos en Venezuela, ustedes sabrán, son los peores de Latinoamérica comparados con África, y ustedes preguntarán, ¿pero de qué viven entonces? Bueno, entonces vivimos de un neoextractivismo a la potencia, que es el arco minero, y lo que llaman minería legal e ilegal. Creo que les voy a mostrar un mapa para que puedan visualizarse geográficamente cómo está dividido el arco minero. La minería legal, lo que se le llama minería legal y ecológica según el Estado, a los consorcios extranjeros,
como comentaba Agustina, o sea, ¿cuánto realmente queda en un país cuando se trabaja con el extractivismo? ¿Realmente cuánto se queda? Nada, básicamente nada. Todo esto es dado a las industrias, y estas industrias, estos empresarios se llevan el dinero. Rusia, China, Estados Unidos forma parte de eso, y a los márgenes queda esta minería ilegal, que es los garimpeiros. No quiere decir que es que no había garimpeiros antes. Toda la zona, o sea, ustedes saben que la Amazonía venezolana está, el sueño dorado, el que llamaban en la colonia el sueño dorado. Forma parte de altas contaminaciones de mercurio, aquí lo tienen, una extensión. Trabaja en el arco minero, trabajan 150 empresas de 35 países. En la minería ilegal está todos los garimpeiros, y a su vez, bueno, se me olvidó borrar aquí el tema militar, el tema de grupos irregulares al margen, pero así estaría dividido, o así estaría separado por zonas militarizadas en Venezuela, por minas. ¿Ok? Por extracción de minería ilegal y por extracción de oro, obviamente, bueno, en Zulia, Apure, Bolívar, Amazonas, y además de eso, la extracción ilegal contiene hierro, aluminio, bauxita, oro, coltán, diamantes. Entonces, bueno, nosotros hace 2 días mostramos el informe anual 2022, se los voy a dejar en el chat para los que les interesa, se den cuenta que también nosotros ahora vivimos en la chatarra de todo lo que quedó de la industria petrolera venezolana, de lo que ya no sirve, y bueno, forma parte ahora del comercio, yo no sé si llamarlo ilegal, pero forma parte del comercio, y bueno, ya ustedes sabrán, OPSUR y los miembros de OPSUR sabrán sobre el tema de Venezuela postpetrolera, ¿no? Nosotros hoy hablamos de Venezuela postpetrolera. ¿Es postpetrolera? ¿Es petrolera? ¿Cómo es? Para los neodesarrollistas son petroleras. Para los ecologistas es postpetrolera, ¿entienden? Para nosotros es muy doloroso que el Estado siga hablando de inversión con la Chevron en un país donde hay 86 derrames anuales, eso por baja, porque nosotros no tenemos información ambiental sobre estos derrames oficial, información oficial no tenemos, estamos cerrados, censurados a esta información, y entonces una gran porcentaje de las organizaciones sociales y civiles les toca hacer ese monitoreo. Nosotros formamos parte de ese monitoreo. Entonces pretenden volver a los neodesarrollistas, pretenden volver a levantar la industria petrolera a base de los costos de los derrames petroleros, porque si no, para los que no saben, porque yo sé que hay unos compañeros del sur que vinieron, Víctor y Fernanda, y ellos fueron testigos de esta destrucción y esta crisis. El lago de Maracaibo forma parte tiene tubos engramados, unas tuberías donde pasa petróleo, pasa gas, pasa todo eso, es un entramado de tubos, de tuberías, que con el tiempo se erosionaron por la corrupción que hubo en PDVSA, ya no hay cómo mantenerlo, y ellos siguen botando petróleo, no solo de lo de ahora, sino de lo de actual. Entonces, hablamos de los pasivos ambientales de la industria petrolera, que es lo que ahora vemos, y bueno, me gustaría seguirme extendiendo, pero bueno, quiero que hablamos el círculo de palabras, de opiniones. Gracias por la invitación, y hasta aquí se los dejo. Bueno, muchísimas gracias, Tibisay. Antes de cerrar esta ronda de intercambios, Agustina, ¿vos querés hacer algún otro comentario, aporte, agregar, preguntar? No, yo creo que mejor si pasamos a las preguntas o a los comentarios, sí. Bueno, genial, entonces. Yo lo que estoy viendo en el chat es que todavía no veo preguntas ni veo personas que hayan levantado la mano, por ahí me corrigen si me equivoco. Y si no, sobre todo a raíz de lo que estaba comentando también Tibisay,
Una pregunta que también estábamos, una inquietud que nos surgió desde el observatorio, que queríamos también como trasladárselas a ustedes, tiene que ver con un poco con esta pretensión que hay esta pretensión de cuantificar los daños ambientales y los daños en la salud y tal, de las poblaciones en relación como digamos, a los impactos del extractivismo, pero esta tendencia como a la cuantificación, eso que se llama gastos de remediación, ¿no? Recién Tibisay mencionaba, bueno, un poco los derrames y los pasivos ambientales, y bueno, qué mirada tienen, o la que quiera responderlo, qué mirada tienen sobre esta pretensión, digamos, y qué posibilidades reales hay. Yo no soy muy experta, digamos, en temas de economía ecológica, digamos, en general la economía ecológica es la que suele hacer esas cuantificaciones. Tengo entendido que es un trabajo monumental, o sea, países como Ecuador hacen ese tipo de cálculos como parte de las cuentas nacionales, digamos, del propio país, tratando de valorizar digamos, ¿no? Los pasivos ambientales y la huella ecológica, digamos, de toda la producción, digamos, del país. Em, yo entiendo que hay algunos cuestionamientos, a mí en principio por principios no me parece necesariamente mal, digamos, contar con esa cuantificación como una herramienta, digamos, para poner digamos, sobre la mesa la relevancia en términos económicos de los pasivos ambientales y de la huella ecológica de la producción y demás, pero no sé. Sí, son mis diapositivas, se las envío, digamos, no tengo ningún problema. Ya sé que ahí están preguntando. Sí, bueno, nosotros, yo no, nuestro compañero Emiliano Terán del observatorio sí ha hecho una evaluación sobre el daño ecológico y los pasivos ambientales, pero es como dice Agustín, o sea, es un trabajo arduo porque nosotros fluctuamos en una hiperinflación, entonces, ¿cómo mides eso? Pero aproximadamente el daño ecológico o sea, es irreparable. Nosotros lo que se dañó y lo que se siga dañando es irreparable, o sea, aproximadamente son 90 años para que la naturaleza pueda generar algo de equilibrio, pero es irreparable, pues, o sea, eso, hay un artículo de él que déjame, yo los busco para que si quieren leerlo, es muy interesante, él hace esa evaluación y bueno, es una crisis, para nosotros es una crisis, como ecologistas es una crisis, no es no es, además por lo que hablaba Agustina, ¿no? Que el neodesarrollismo, o sea, nosotros tenemos políticos todos neodesarrollistas, no hay ni uno, nosotros vamos a elecciones y no hay ni uno que ha hablado sobre el tema de la contaminación ambiental, a sabiendas de que nosotros no somos los únicos que hacemos monitoreo de la crisis ambiental. A mí se me pasó por alto explicar, puse como lo más grande el arco minero por el tema de la trata y esclavitud sexual, lo que nosotros llamamos la nueva esclavitud, ¿no? La nueva esclavitud, pero aquí tenemos que hablar de los servicios básicos. Los servicios básicos, o sea, el Estado ha dicho que va a dar electricidad a Brasil y más de la mitad de la población venezolana sufre de problemas de servicios básicos, electricidad y agua. Entonces, o sea, es como que si hubiese dos Venezuelas, ¿no? Una que está aquí en el Olimpo, como le digo yo, conversando, los neodesarrollistas pensando que todos vamos a salir adelante, y una cosa que está aquí medio tambaleándose, ¿no? Entonces, bueno, es delicada la situación, ¿no? Yo entiendo que la duda, Leonora, tal vez o el conflicto en todo caso está en, en, digamos, en que ese trabajo de valorización implica la monetización o sea, y la mercantilización de bienes y servicios
que no forman parte del mercado, que no queremos que formen parte del mercado y que justamente, o sea, lo que no queremos es la mercantilización, ¿no? Como cuando se hace la, no sé, la valorización del paisaje como un servicio ambiental y demás, ¿no? Implica la monetización, ponerle un número, ponerle un valor de compraventa en el mercado a un paisaje bonito. Y claro, el conflicto viene por ahí. Yo creo que con reparos es una herramienta que puede servir con todos estos reparos, ¿no? Para discutir. Pero bueno, claro, tiene todos estos problemas, ¿no? Que implica dar por hecho la mercantilización de todos esos bienes. Bueno, ya estamos muy al borde del cierre del encuentro. Por lo que vimos, eso, hay un montón de comentarios de agradecimiento y de haber aprovechado mucho las intervenciones que hicieron. Les agradecemos un montón a ambas, fue muy, muy enriquecedor, e incluso terminó quedando como bastante articulado, ¿no? La intervención en el medio de Agostina con Tibisay, y terminó muy, muy, decíamos recién, como muy armonioso en ese sentido, de cómo quedó el relato. Les agradecemos nuevamente muchísimo haber participado. Nosotros queríamos también recomendar el acceso a la web de Ejes, que es una instancia que promovemos y donde se hacen informes económicos y también de justicia socioambiental, y salió hace poquito el anuario 2022, que está disponible de acceso virtual y gratuito, así que bueno, si quieren también les compartimos ese material. Y bueno, principalmente también contar, tal como hicimos la semana pasada, que bueno, que parte de por cómo pensamos esta jornada tenía que ver con hacer un rastreo de cómo se fueron constituyendo estas promesas en relación a los proyectos extractivistas, y esto que se mencionaba recién, ¿no? El aumento del empleo, la generación de divisas, la promesa de crecimiento económico, varias de las cuestiones que fueron surgiendo hoy en las exposiciones, y cómo eso, en economías tan frágiles como las nuestras, ante cualquier crisis económica, lo que termina pasando es que alternativas, hoy se decía, bueno, no hay alternativas en ninguna de las candidaturas, porque las alternativas parecieran que terminan siendo obstáculos. Y que justamente los costos ambientales humanitarios, porque cuando hablamos también de gastos de remediación estamos hablando de vidas humanas, terminan siendo de segundo orden, y ese segundo orden, entonces pareciera que bueno, que ahora no se puede solucionar, que en algún momento eso se va a llegar a solucionar, cuando esas promesas se cumplan, cuando haya empleo, cuando haya crecimiento económico, y suena muy parecido a todo el arco argumentativo que sucede también con las agendas de los feminismos, ¿no? Que siempre pareciera que es de segundo orden, que en algún otro momento se va a poder llegar a esto. Digo, son cuestiones que escuchamos también en esas circunstancias, se le asimilan bastante en ese sentido, y nos parecía también interesante compartir eso con ustedes, que también parte de lo que hablamos cuando hablamos de recursos, ¿no? Cuando hablamos de recursos económicos, también estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de cuestiones que no se reparan nunca más, porque es muy interesante el debate sobre la cuantificación y esto que nos traían las compañeras, pero lo cierto es que un mar empetrolado, un lago contaminado por la actividad minera, una vida humana que se enferma producto, digamos, de este tipo de actividades, las muertes que se generan, por más que lo cuantifiquemos, como decían recién las compañeras, son irremediables, digo, incluso si quisiéramos hacerlo. Entonces, hay ahí un montón de cuestiones muy interesantes también para que podamos profundizar, y queríamos compartírselo. Digo, un dato que es muy fuerte tiene que ver con que nuestro continente es el continente con mayor cantidad de asesinatos de defensores ambientales. En la última década se registran 1.733 casos de asesinatos, de los cuales el 70% es en nuestro continente, y
no es un dato aislado y tiene que ver justamente con todo lo que las compañeras hoy nos comentaron, también con lo que pudimos ver la semana pasada en términos de territorios y disputas, y cómo todo esto va tomando más acento y va, digamos, justamente tomando más protagonismo ante las sucesivas crisis climáticas que van apareciendo y que se van precipitando y que vemos constantemente, y que ya no son algo que podemos decir que va a suceder en una lejanía, ¿no? Como algo que pareciera que podemos dudar si existe o no, sino que lo tenemos cada vez más presente en el mundo, en nuestros territorios. Y justamente lo que sucede ante esas crisis, que no son solamente ambientales, sino también son sanitarias, también digo, tiene que ver con cuestiones, digamos, bueno, lo vivimos hace 3 años exactamente, cómo todo eso se va reconfigurando incluso en los diagnósticos en relación a lo que hay que hacer con las transiciones energéticas. Y es un poco lo que queremos ver la semana que viene con ustedes, ¿no? Cuáles son los desafíos en torno a la transición, pero lo que emerge o lo que aparece por lo pronto es ligar la transición energética a los mismos argumentos que las compañeras comentaron que están hace mucho tiempo presentes, que tienen que ver con los extractivismos, ¿no? Con el sacrificio de nuestros territorios para generar divisas, para que eso luego pueda generarnos otras condiciones de vida, ¿no? Y no verificamos a lo largo de la historia que esa relación de dependencia haya cambiado con este tipo de recetas. Entonces, bueno, parte de lo que queremos compartir con ustedes en la semana que viene, vamos a charlar con Laura Maffei y con la compañera del CENSAT, Tatiana Aroa, sobre los desafíos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de transición energética. Así que bueno, les queríamos dejar un agradecimiento de nuevo a ambas compañeras, queríamos además dejarles un agradecimiento a LATFEN por el espacio, y compartirles que bueno, que es importante para nosotros que ustedes puedan dejarnos comentarios, aportes, somos muy de revisar, digamos, los comentarios que nos hacen y tenerlos en cuenta para los futuros encuentros. Así que eso, la semana que viene nos vamos a encontrar de nuevo a las 5 de la tarde, tratemos de generar puntualidad porque va a ser el último encuentro, y bueno, en base a eso la idea es que podamos generar alguna instancia donde haya algún comentario, intercambio de parte de ustedes. Así que bueno, les agradecemos, abrazo grande. Bueno, gracias, esté muy bien por allá. Gracias, muchas gracias por la invitación y por la actividad. Adiós, gracias.